Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Monova Tecnogamer y bienvenidos de nuevo a su canal. Hoy les traigo un review de este espectacular reloj, el Amazfit Bip modelo A1608. Es un reloj de Xiaomi que básicamente lo que permitirá será llevar un registro de toda nuestra actividad deportiva y registrar también nuestro estado de salud. Entonces les voy a dar a conocer un poquito acerca de este espectacular reloj que nos trae Xiaomi. Entonces vamos a ir a destaparlo. Vamos a dejar esta caja por acá. Y pues como podemos ver, acá está la caja. Vamos a mirar su contenido y como podemos ver, acá está el reloj, el Amazfit Bip, y vamos a mirar qué más trae la caja. Bueno, pues por acá ya no hay nada. Soltaremos el reloj. Este es el reloj y vamos a ver qué trae esta pequeña caja. Como podemos ver, acá está el manual y está el cargador de este reloj, que como pueden ver no es un cargador común y corriente, es un cargador un poco diferente, que lo que hará es sostener nuestro reloj de esta manera cuando lo tomamos a presión, y conectado a la entrada de nuestro celular a un toma corriente, pues podremos obtener la carga de este reloj. Vamos a ver si lo podemos encender. Bueno, vamos a retirar la protección del reloj. Y también les dejaré en la descripción de este video dos aplicaciones fundamentales para que puedan sacarle el mayor provecho a este espectacular reloj. Vamos a encenderlo. Y como dice aquí, abrir app para emparejar. Entonces vamos a ir al celular, y la aplicación que vamos a tener en cuenta para este primer proceso es la aplicación Zip. La abrimos. Una vez abran la aplicación, pues ustedes deberán loguearse, crear una cuenta y activar algunos permisos que nos pedirá la aplicación. Y una vez hecho esto, pues vamos a ir acá en la parte superior izquierda donde está el más, vamos a darle en reloj, damos acá en permitir, vamos a darle acá reloj sin un código QR. Inmediatamente él escaneará los relojes que hay disponibles. Vamos a darle acá en el Amazfit Bip. Esperamos un momento para que se conecten. Deben estar relativamente cerca los dos dispositivos, y como pueden ver ya se conectaron. Simplemente será darle acá esperamos un momento que se empareje, que se vincule, y como podemos ver acá ya podremos darle en activar, aceptar, y esperamos un momento que se realice este proceso de activación. Y como vemos ya el dispositivo se ha activado con éxito, damos en aceptar. Como podemos ver ya estamos actualizando el GPS.
Es de recordar que este reloj trae un GPS incorporado, es decir, no tenemos que tenerlo conectado a nuestro celular todo el tiempo para que nos mida los pasos o para que nos mida las rutas que realizamos en bicicleta. Simplemente será activando el GPS del reloj. De este modo pues podremos dirigirnos a nuestras rutas en bicicleta, y una vez lleguemos a nuestro hogar activando el Bluetooth, pues esas rutas quedarán en nuestro celular. También podemos utilizar para ello la aplicación de Strava. Ya les voy a mostrar cómo podemos configurarlo para que pase nuestras rutas, las rutas que hayamos hecho en bicicleta, las pase directamente a nuestro dispositivo. Bueno, ahora vamos a dar acá atrás. Ya al parecer nos ha vinculado. Como podemos ver, esta será la interfaz que nos presente nuestro reloj. Vamos a dar un ligero paso por lo que nos muestra nuestro reloj. Estamos en el estado. Acá nos muestra estado, la actividad, que es donde podemos nosotros registrar todo lo que hagamos en ruta, el tiempo, la alarma, el contador, la brújula, y en los ajustes pues tenemos el modo de cambiar nuestra esfera. Por ejemplo, la esfera será como la skin que tiene nuestro reloj. Entonces, como ven, tenemos algunas opciones para poderlo cambiar, pero con la otra aplicación que les dejo en la descripción tenemos acceso a muchísimas esferas a nivel mundial. Entonces voy a dejar la que tiene por el momento. Acá podemos ajustar el brillo, y entonces vamos a ir a nuestro celular para enseñarles algunas otras cosas con las cuales le podemos sacar provecho a este reloj. Entonces, como podemos ver en esta pantalla, pues acá tenemos toda la información de los pasos que se han dado en este día, las calorías, las horas de sueño, el ritmo cardíaco. Como podemos ver, les voy a enseñar de una vez cómo podemos tomar el ritmo cardíaco con nuestro reloj. En el estado, una vez tengamos el reloj puesto, obviamente lo dejamos un momento para que acá donde dice ppm pues tome las pulsaciones por minuto y nos arroje este resultado en pantalla. Simplemente damos clic en estado y, como podemos ver acá, está en 97 pulsaciones por minuto. Entonces, de esa manera podemos obtener este dato. En el celular vamos a ir acá a perfil en la aplicación SEP y vamos a dar en añadir cuentas. Como podemos ver, tenemos 4 cuentas a añadir. La mayoría de personas que hacen sus rutas en bicicleta, yo creo que tienen esta aplicación llamada Strava, y pues simplemente damos acá clic en Strava y agregamos la cuenta con la cual nos logueamos en esta aplicación. Y esto es muy importante, ya que, como les dije al inicio, no tenemos necesidad de vincular nuestro celular y nuestro reloj cada que vayamos a salir a realizar una ruta en bicicleta. Simplemente nuestro reloj lo ponemos a funcionar, y cuando lleguemos a casa, solamente con conectar el Bluetooth, esta ruta, y conectar los datos también, esta ruta pasará directamente a Strava, como si lo hubiéramos hecho desde nuestro celular. Les voy a comentar cómo podemos hacerlo también. Entonces, una vez queramos salir a realizar nuestra ruta, vamos a ir acá a donde dice actividad, le damos lo que queremos hacer. En este caso yo quiero realizar una actividad de ciclismo, le doy acá, le damos en acá. Como podemos ver, está obteniendo la ubicación del GPS, y pues nos menciona que la señal será mejor ubicada si estamos en un área abierta. Una vez obtenga nuestra ubicación de GPS, pues simplemente le daremos en OK y él empezará a contabilizar tiempo
y a contabilizar todo lo que tiene que ver con esta ruta. Entonces vamos aquí en comenzar. Como podemos ver, ya empezó un conteo regresivo y aquí comenzó ya nuestro reloj a trabajar con la ruta. Nos va contabilizando el tiempo, nos va a contar los kilómetros por hora, cuántos kilómetros estamos haciendo y cuántas pulsaciones por minuto estamos generando. Entonces, de esta manera podemos obtener nuestra ruta. Simplemente para pagarlo le damos acá sostenido en el botón y damos en terminar y aceptar, y ya tendremos la ruta completamente lista para ser pasada a nuestro celular. Entonces vamos a salir de acá y esto lo podemos hacer, como les acabo de decir, con esta aplicación, con la aplicación de SEP, que les dejo acá en la descripción del video. Acá también en el perfil y en la parte de Amazfit VIP pues encontraremos otras opciones que podremos configurar, tanto como el ajuste de las esferas que trae nuestro reloj, o las esferas locales, o sea, las esferas que extraigamos de la aplicación que les voy a dar a continuación. Entonces vamos a ir ya a nuestra segunda aplicación, que es esta que tengo en pantalla, Amazfit Bike, esta de acá. Entramos en ella, vamos en iniciar tutorial, elegimos nuestro modelo de reloj, vamos en siguiente, concedemos los permisos y pues como podemos ver ya tendremos acceso a esta excelente aplicación. Como podemos ver, la podemos sincronizar con MyFit y con Amazfit. Entonces vamos a darle aquí en Amazfit y pues esta aplicación es muy sencilla. Simplemente tendremos que dirigirnos acá a las tres líneas que aparecen en la parte izquierda de la pantalla. Elegimos el idioma en el que queremos que salgan los skins o las esferas y pues simplemente empezamos a buscar la que nos parezca más bonita. Vamos a elegir esta. Lastimosamente pues tiene anuncios, pero está muy buena esta aplicación. Damos acá en bajar, esperamos que pase el anuncio y le damos aquí en abre. Una vez hecho esto, bueno, voy a volverle a dar porque tenía abierta la aplicación. Damos acá, aquí en abre y como vemos se va a abrir con nuestra aplicación de SEP. Vamos a ir a disfruta, vamos a ir a apariencia del reloj y una vez acá damos no en esferas del reloj sino esferas de reloj locales, y como podemos ver ya la tenemos acá en pantalla. Simplemente la seleccionamos y la sincronizamos con nuestro reloj. Esperamos un momento que se sincronice y que se pase esta skin o esta esfera, que pase a nuestro reloj. Como les digo, hay miles de estas esferas en internet que podemos encontrar de manera sin ningún costo. Como podemos ver, esta es muy bonita y está en hora militar. Vamos a buscar otra. Por ejemplo, vamos a mirar una que tengamos por acá. Esta me parece muy bonita. Vamos a darle acá, vamos a bajarla. Como les digo, lastimosamente tiene publicidad, pero pues de algo tienen que vivir los programadores de estas aplicaciones. Damos en abre y esperamos un momento que se sincronice. Vamos a disfruta, vamos a apariencia del reloj, vamos acá en esferas y como podemos ver ya esa esfera aparece lista acá para sincronizar con nuestro reloj. Vamos a pasarla. Simplemente esperamos un momento que se realice el proceso.
y como podemos ver ya tenemos esta esfera totalmente configurada en nuestro reloj. Como podemos ver, esta es muy bonita, nos da el porcentaje de la batería, nos da la fecha, nos da la hora, nos da las pulsaciones por minuto y pues nos da una información muy completa, la verdad. Entonces eso es lo que puede hacer esta aplicación Amazfit. Podemos encontrar esferas de todas partes del mundo. Como podemos ver, estoy subiendo y subiendo y subiendo y todavía hay muchísimas más para encontrar. En esta aplicación tenemos muchísimas para elegir. Entonces este es uno de los relojes que para mí es más económico del mercado. Está más o menos en unos $110 y es totalmente configurable y sincronizable con nuestro celular Xiaomi, aunque con otros celulares pues también se puede sincronizar con estas dos aplicaciones que les acabo de mostrar. Y pues bueno, de todas maneras espero les haya gustado este tutorial. Si les gustó, por favor no olviden darle like, activen la campanita de notificaciones y suscríbanse a este canal. Entonces hasta una próxima, amigos. Chao, chao.